La pregunta es, si no te salva el Estado, ¿quién te salva? A ver, el Estado te acaba de dar las muletas previo a que te las rompió. Aparte el Estado, a ver, mira, hay una definición ¿quién me de... rompe? Pero ¿Me si- podés dejar ¿sí? terminar, por favor? Porque si no, 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 está bien. digamos, ¿ok? Entonces, el punto es el siguiente. Hay una definición de Franz Oppenheimer. Hay dos medios con los cuales se puede generar recursos. Uno es lo que se llama los medios del mercado y otros son lo que se llaman los medios de la política. ¿Cuáles son los medios del mercado? Los medios del mercado es que vos, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, generás riqueza y te autosustentas así. ¿Cuáles son los medios de la, digamos, de la política? El robo, o sea, el cobro de impuestos. O sea, ¿cómo hace para darte asistencia al Estado si previo no cobra impuestos? Es decir, si no genera nada el Estado no genera. Entonces el Estado, para poder darte algo, primero se lo tiene que robar a otro vía impuestos. Bueno, por eso, digo, es una discusión que, digo, es para hacer un programa entero, porque parte de la concepción de que el impuesto es un robo. No, pará. Al margen de que el impuesto sea un robo, Sí. y digamos, o sea, con lo cual digo, estoy dispuesto a discutirlo, No, por digo, eso, porque creo nadie paga voluntariamente los impuestos. No, está claro, ¿ok? pero así Digamos, funciona en todo el mundo. no, El bueno, sistema pero a ver, capitalista pero en un mundo momento cobra impuestos. pero en un momento también había esclavitud en todo el mundo y sin embargo fue abolida. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, o sea, el hecho de que pase en otras partes, Sí, aberraciones no no, en ese caso, no pero- tenemos por qué copiarlas, Sí. por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, mirá, los impuestos no se pagan de modo voluntario. O sea, y vos no vas a poder, digamos, financiar el gasto público si antes no le cobras impuestos No, desde luego. al sector privado que Desde genera luego, riqueza. desde luego. Por lo tanto, no te salva el sector público, no te salva el Estado. El que te salva es el que crea riqueza y que es el que aporta los recursos. Si no, digamos, o sea, si vos no tenés quien lo genera, ¿sabes lo que te va a pasar? Se te va a derrumbar y te vas a empobrecer. Tengo que darle la bienvenida a Javier Miller por estar aquí. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero, gracias por estar acá. Primero, me gustaría, si podés hacerme un breve análisis de cómo podés reflejar lo que ha sucedido esta semana en el tipo de cambio, en el riesgo país, y cuáles para vos fueron los motivos que empujaron el dólar. Bueno, básicamente lo que vos tenés es que la oferta que se está haciendo en temas de la deuda no es una buena oferta porque tiene problemas técnicos muy graves. Además, con eso se te sumó el hecho de los no pago de los cupones que vos muy bien señalás, Augusto, por 500 millones de dólares. Cuando vos te encontrás frente a esta situación, vos lo que haces es salir de los activos que emite el país. Entonces, cuando salís de los bonos, baja el precio de los bonos, por ende el retorno implícito aumenta y por ende el riesgo país te está aumentando. Y por otra parte te desprendés de los pesos. O sea, y eso lo que hace es que suba el dólar. O sea, básicamente, digamos, por ejemplo, el contado con liqui, que es una operación legal, vos qué haces, comprás bonos acá, en Argentina, en pesos, y los vendés, ponele en Nueva York, en dólares. La diferencia, vos vas a tener ahí un precio en pesos y un precio en dólares. Y eso te marca el tipo de cambio implícito que vos ahí, sobre el final de la semana, terminó en 112, pero llegó, por ejemplo, a tocar 120. Bueno, básicamente lo que está reflejando es la huida de los argentinos de los activos domésticos. Y eso, el fundamento tiene que ver con que, desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia, donde va a conjugar un default más lo que tiene que ver un proceso hiperinflacionario que está en ciernes, ¿no? Digo, cuando vos mirás el deterioro de los números fiscales. A ver, primero hay que aclarar los pésimos números fiscales que dejó Macri, ¿no? En el resultado primario, que se informa de 0,6 negativo, en rigor, cuando vos lo corregís por libramientos impagos, por partidas que tendrían que haber ajustado y no ajustaron, ¿sí? Bueno, ese número verdadero era 3 puntos del PBI negativo. A eso le tenés que sumar los estímulos fiscales que está dando el actual gobierno, por 3 puntos más, son 6 puntos. Por otra parte, cuando vos mirás el IGA, por ejemplo, que es uno de los indicadores que aproxima el PBI, el último indicador te dio más de 9% a la baja. Ya acumula casi 6% a la baja. Es decir, que como muy bien señalaste hace un rato, la caída del PBI podría estar en cerca de un número de 2 dígitos. Cuando mirás la recaudación viene creciendo al 30%, la recaudación fiscal. Muy por debajo de la inflación. Muy por debajo de la inflación, pero además, porque ponele 50 para redondearle, estás 20 puntos abajo.
pero al mismo tiempo tenés el gasto subiendo al 70%. Como vos no lo vas a poder financiar ni con impuestos, ni lo vas a poder financiar con endeudamiento, quiere Tenés que decir emitir. que lo vas a financiar con emisión monetaria. Y eso, digamos, o sea, tarde o temprano se va a manifestar en una suba de precios, o sea, en una aceleración inflacionaria. Ahora te pregunto, Javier, digo, la emisión, el diagnóstico es claro y creo que no hace falta tener una línea de pensamiento porque el diagnóstico es el mismo para todos. Creo que para los liberales, para los conservadores, para los de ultraizquierda. Digamos, el diagnóstico es este. Ahora, todos los países, o gran parte de los países, si se quiere, los países centrales, están en una dinámica de expansión monetaria, de cubrir a las empresas, de cubrir a los empleados, de cubrir a los sectores. No obstante a esto, en Estados Unidos, por ejemplo, para ir a la meca, si se quiere, del capitalismo, está alcanzando niveles de desocupación históricos, luego de tener el más bajo de los últimos 50 años, a pesar de haber emitido cerca de los 800.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Digo, en esta dinámica también la Unión Europea también emitió una montaña de euros para poder cubrir y abastecer todo lo que la economía está sufriendo a partir de la pandemia. Digo, en este marco, y acá viene la pregunta, y este marco de pandemia, ¿cuál es la opción? Mira, Augusto, esa es una pregunta verdaderamente muy interesante y yo suelo hacer este punto, la diferencia en que vos tenés en un país desarrollado, por ejemplo el caso de Estados Unidos, o lo que puede hacer Argentina. La pandemia, si vos querés, lo que genera es que los trabajadores se retiren del mercado laboral. Cuando vos tenés menos personas en el mercado laboral, a vos se te va a contraer la oferta de la economía. Eso, dada una demanda, genera presión en el nivel de precios, ¿sí? Ahora, ¿eso qué es lo que sucede? En realidad, un país desarrollado con acceso al endeudamiento, ¿qué hace? Como es el caso de Estados Unidos, toma deuda del exterior, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nivelar o estabilizar el consumo de los americanos que se quedan sin trabajo. Es decir, que lo compensa ¿con qué? Con endeudamiento. Y emisión. Sí, pero ese es otro fenómeno. Lo de la emisión tiene que ver con que cuando la gente se asusta en Estados Unidos, aumenta la aversión al riesgo y lo que hace es básicamente demandar dos tipos de activos. Uno es que son activos emitidos por el sector público. Bono del Tesoro. Que son los bonos del Tesoro. Sí. ¿Sí? Y que son los dólares. Fíjate que vis a vis subió el precio de los bonos del Tesoro y el retorno llegó a cero por todo lo que subió. Fíjate que las acciones se desplomaron, los bonos corporativos se desplomaron los emergentes y los bonos chatarras, como por ejemplo los de Argentina. Y al mismo tiempo demandan dólares, porque vos de hecho mencionaste todo lo que se emitió. ¿Por qué digamos, se emite dinero? Porque cuando vos tenés la restricción presupuestaria dada, vos tenés un ingreso. Si vos querés tener más dinero, implica ¿qué cosa? Consumir menos. Entonces eso generaría que una retracción de la demanda que te podría generar una recesión mucho más profunda. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Baja la tasa de interés, le ofrece a la gente que se lleva el dinero que quiera tener y de esa manera, ¿qué hace? Le llena los bolsillos y evita que caiga el consumo. Ahora, ¿No es la misma lógica que se quiere implementar acá? Bueno, pero ese es el problema, digamos. Vos, por ejemplo, ¿vos podrías endeudarte acá? No, si estamos al borde del default. No podés endeudarte. Por eso digo, el único instrumento que tenemos hoy, en el marco en el que se encuentra el país en términos de poder tomar deuda en el exterior, y aparte supuestamente es una política de gobierno, no endeudarse en el exterior. No, igual no podríamos. No podríamos. Igual no podríamos. ¿A ninguna tasa podríamos? No, fíjate lo que es. En realidad ese es un riesgo país promedio. La semana terminó arriba de 4.000. Sí, sí. La punta corta en Argentina de riesgo país es 60.000, Augusto. O sea, Argentina no tiene acceso al financiamiento. Bien. Argentina se le cortó el financiamiento a mediados del 2018. Por eso fuimos al Fondo Monetario Exacto. Internacional. O sea, digo, esto no es un problema de ahora. Es un problema que viene, digamos, que después se fue complicando. Eso es otro problema. Con lo cual no tenés acceso al financiamiento. Y lo otro es la emisión monetaria. La emisión monetaria, Argentina ha hecho uso de la emisión monetaria. Chicos, digamos, estamos en vivo, por favor. Hola. Perdón, estamos en vivo, chicos. Sí. de manera exagerada. Argentina le ha quitado 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Argentina, fíjate, ¿por qué tiene control de capitales? Porque la gente rechaza el peso, no quiere tener el peso, porque el peso es un instrumento por el cual sos estafado vía impuesto inflacionario. Es más, está bueno que pongas ahí $4, pero en realidad... Son $13. 17 hay. O 17. Claro, bueno, eso es lo que te está reflejando. Y aparte pusiste 5. De acá, viste, con la perspectiva, Sí, no sé, veía no sé. uno menos. Sí. Perdón. Pero
hay 17 tipos de cambio, eso es lo que te está mostrando que hay, y además una dispersión de precios fenomenal. Entonces, Argentina no tiene moneda, o sea, el argentino no demanda el peso, el argentino Pero insisto rechaza el esto, peso. a ver, estás hablando de un diagnóstico que creo que vamos a conseguir todos. Es un activo que la gente se quiere deshacer, ya sea en consumo, gastándoselo, o yendo a algún lugar de refugio si es que tiene el sobrante para ir a un lugar de refugio. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene la República Argentina hoy? Vos decís, vamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Bueno, porque vas a combinar el default con hiperinflación, con caída del nivel de actividad, caída del empleo, destrucción de los salarios reales y aumento estratosférico de pobres e indigentes. ¿Y vos manejás alguna opción de solución alternativa a la que está llevando el gobierno adelante? Desde mi punto de vista, frente al problema que implica la pandemia, primero yo hubiera elegido otro modelo de cuarentena, ¿no? O sea, yo hubiera ido más por el modelo de Israel, el de Hong Kong, el de Taiwán, el de Singapur, el de Alemania, ¿sí? Digamos, o el de Suiza, o de los países, digamos, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? O sea, otro modelo de cuarentena que no impactara tan negativamente sobre la producción de la economía. Eso es lo que yo hubiera propuesto. O sea, si bien estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la primera fase, que fue muy importante para mí, las siguientes fases no estoy de acuerdo y hubiera ido a un modelo que no castigara Más laxa. No más laxa, sino que no castigara la producción. Es decir, en otros aspectos, digamos, básicamente, ¿qué es lo que hicieron este conjunto de países? Bueno, por ejemplo, el barbijo. Barbijo es tema no menor. Vos sabés que cuando vos mirás, por ejemplo, el subte en Corea del Sur, están todos con barbijo. Vos mirás el subte en Nueva York y te espantás, no hay uno que use barbijo. Bueno, cosas por el estilo. Que primero dijeron que no servía, después se dieron cuenta que sí servía. Y esto es muy importante porque hay que mirar a los asiáticos porque están acostumbrados a este tipo de cosas. Por ende, digamos, o sea, muchos economistas pusimos el ojo ahí porque están acostumbrados a tratar este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, vos tenés que aislar a los factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hay más chances de que se mueran. Entonces, digamos, los tenés que A los aislar. mayores de 60 años. Bueno, claro, porque vos tenés estado de bienestar. Si vos tenés estado de bienestar, como la cuenta, suponete lo siguiente, que yo, digamos, vos me decís, bueno, vos sos liberal libertario, yo me quiero drogar. ¿Quién paga la cuenta? ¿Me entendés? O sea, si vos te querés drogar, te destrozás la vida, pero la cuenta la pagás vos, hacés lo que quieras. Ahora, cuando vos tenés estado de bienestar, el problema es que vos te drogas y la cuenta la tengo que pagar yo. Entonces, digamos, por eso tiene sentido, digamos, el aislamiento de aquellas personas con más exposición frente al riesgo, ¿ok? Para que no tengas que llegar a una situación como en Italia, que terminaban ajustando por expectativa de vida. Hoy ¿ok? el BID salió una nota muy interesante del BID que planteaba el Banco Internacional de Desarrollo, le cuento a la gente, Banco Interamericano de Desarrollo. Interamericano de Desarrollo, que planteaba que en estos momentos y recomendaba a todos los países de la región que creía, primero, que iba a haber un número de muertes elevado, hablaba de 3,5 millones de personas, justamente separaba a Argentina de todo eso por la cantidad de médicos cada 1.000 personas que había y la cantidad de enfermeros que había, pero no así en Perú, en Ecuador, en Colombia, que el sistema sanitario en la región, en el Caribe, era muy precario para lo que se venía en la pandemia. Pero en términos económicos, lo que planteaba es que en este momento lo que tenía que haber era un Estado muy presente en materia económica y de resguardo del trabajo, del empleo y de todo lo que es, en el caso de los países pobres como la Argentina, como el resto de los países de la región, de asistencia a los sectores más vulnerables. Digo, ¿cuál es tu visión al respecto de esto? Hay distintas cuestiones, o sea, yo, digamos, sistemáticamente en las distintas propuestas que yo hice, yo soy partidario de que vos no podés dejar en banda a los más vulnerables. Eso, de hecho, es la lógica y la filosofía liberal. Hasta está escrito por Ayn Rand en un libro que se llama La virtud del egoísmo. Sí, hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. O sea, los tres derechos que consagramos los liberales es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No es opción dejar que la gente se muera, ¿ok? Por lo tanto, o sea, es falso cuando se nos acusa, al menos a un grupo de libertarios, que, digamos, no consideramos la vida y, digamos, y dar contención a los sectores más vulnerables.
Es más, desde nuestra perspectiva te diría que en realidad son vulnerables por culpa de la presencia del Estado. Pero esa es una discusión en dinámica, en términos de crecimiento económico, pero cuando tenés el problema lo tenés que resolver con lo que tenés. ¿Sí? Digo, eso es una cuestión de pragmatismo. O sea, vos no podés hacer, digamos, política económica en el vacío, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, digamos, a mí no me parece mal que se dé contención a los vulnerables, pero lo que yo considero es que lo que vos tenés que hacer es una reasignación de partidas. Primero, si vos obligaste al sector privado a no producir y le hiciste cero los ingresos, ¿ok? Porque además lo reforzás con un mal modelo de cuarentena para lo que es las fases subsiguientes. Desde mi punto de vista, vos lo que tenés que hacer es recortarle los impuestos. Y acá te siguen exigiendo que pagues los impuestos. Si vos, cuanto más ganas tengas de proteger a las personas que por tu decisión no están trabajando, deberías resignar impuestos. Y para que no te explote el déficit fiscal tendrías que bajar el gasto público. Y tenés partidas justamente que podrías reasignar. El propio BID sí hizo un estudio de ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI, o sea que gasta mal. Bueno, Argentina tiene 7,2%, ¿ok? Es el peor del mundo. Y además tiene un rubro que el BID, porque es un organismo multilateral, está bancado por los gobiernos, o sea que es educado para con la corporación política, lo llama filtraciones, que es robo. Son 5 puntos del PBI. Entonces, fíjate esto, el gobierno está mandando un paquete, ¿sí?, por 3 puntos del PBI. Mirá, si dejaran de afanar tenés 5. Es más, lo que es gasto del funcionamiento del Estado venía a un promedio de 5,5% del PBI. En el segundo gobierno de Cristina subió a 7,5, Macri no lo bajó tampoco. Quiere decir que ahí tenés 2 puntitos más, o sea, para dar asistencia. Ahí tenés 7 puntos. Es más, digamos, vos podrías eliminar la obra pública de Cuajo, ¿sí? Y ahí tenés entre 2 y 3 puntos del PBI según cuándo te parás. Mirá si vos tenés un montón de partidas para reasignar y dar contención a la gente. Ay, me estás abriendo cantidad de preguntas, pero me queda una para hacerte que tiene que ver con algo conceptual, que es para los libertarios, ¿no? Para los liberales libertarios. Sí, para los liberales libertarios, que es donde vos siempre te parás. ¿Esta pandemia puede ser un cambio de paradigma en la forma de pensar de ustedes? En términos de cómo ver la visión del Estado y del mundo contemporáneo. No, todo lo contrario, es la confirmación de que nuestra visión es la correcta. Digo que el Estado es el problema, el Estado no es la solución. O sea, de hecho, es más, toda la discusión del sistema de salud. Bueno, vos sabías que, por ejemplo, el 70% de las camas en Argentina son del sector privado. Es más, si hay un país donde probó, digamos, lo bueno del orden espontáneo, fue en Argentina. Porque cuando originalmente, a fines del siglo XIX, Argentina, digamos, convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo, ¿sabés cómo fueron creado el sistema de salud? Por un lado, porque se agrupaban por comunidades, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital italiano, el alemán, ¿me entendés? Sí. Y por otro lado, se agrupaban, ¿sí?, por tipo de trabajo. Es decir, ¿cuál fue la primera obra social más grande de los trabajadores? La fraternidad. ¿Por qué? Porque en ese momento la industria más importante, si vos querés, era los ferrocarriles en Argentina. Y eso generó un sistema que, por ejemplo, cuando vino la fiebre amarilla, digamos, si el Estado proponía a la gente que se fuera de Buenos Aires, digamos, el sector privado lo resolvió. Es más, el propio sistema privado se organizó espontáneamente y llegamos a tener, así como fuimos el país más rico del mundo en 1895 y durante los primeros años del siglo XX, o sea, por lo menos las primeras 2 décadas, digo, teníamos el mejor sistema de salud del mundo y había sido elaborado por los privados. Por lo tanto, no es cierto, digamos, que vos necesites de más Estado. Aparte, digamos, que quiero más Estado. ¿Para qué más Estado? Si el Estado es el que me está ofreciendo las muletas previo a romperme las piernas. Por lo tanto, digamos... La concepción es la misma, en respuesta. No. Estoy mucho más convencido. Mucho más convencido. Tenemos para discutir un programa entero, hay muchas cosas con las que decís que disiento, pero las respeto claramente. Es parte de la vida. Por supuesto, y las respeto, pero quiero agradecerte haber venido. No, por favor, Augusto, ha sido un verdadero placer estar acá y es parte, digamos, de lo atractivo es que todos tenemos visiones distintas. Absolutamente, y eso nos enriquece.